Realmente estamos consternados con lo que ocurrió en Costa Salguero el fin de semana pasado. Pero este acontecimiento es la repetición en menor escala, pero aunque hubiera sido una vida, es lo mismo, que lo de Cromañón y otros lugares que tuvimos en los últimos 10 años. Algunos muy conocidos y otros no tanto, o conocidos y olvidados rápidamente. ¿Cómo se resuelven estas situaciones? Nadie dice desterrarlas absolutamente de la tierra, no. Pero ¿cómo acortar esto? Y especialmente, ¿cómo ayudamos a los jóvenes, a ellos, los hijos y nietos suyos, cómo los ayudamos para que realmente puedan mirar la vida de otro modo y no acceder a este tipo de tentaciones? Gran desafío. Cada familia tiene lo suyo y carga en su mochila muchas situaciones. Nadie puede levantar el dedo contra nadie, nadie. Sobre todo porque ninguno de nosotros podemos, ni por las buenas y mucho menos por las malas, afrontar estas cosas. Pero algo hay que hacer y habrá que realizar campañas y hablarle a la gente que tiene que tomar responsabilidades políticas que actúen. Hemos invitado al doctor Enrique de Rosa, médico psiquiatra y legista, especialista en adicciones, que ha pasado muchas veces por este programa hablando de un tema que a él le ha llevado mucho tiempo y le lleva mucho tiempo, que es hablar de la víctima. Siempre de Rosa ha estado hablando de la víctima. Muchas gracias, doctor. Por favor, gracias a usted. El acontecimiento, que lo investigue el juez, pero ¿cómo de aquí en adelante se pueden ir tomando algunos hitos para ir desarmando esto? Yo me animo a lanzarle algo que le dije fuera de cámara. Yo tengo con el alcohol un problema personal. No lo quiero. No lo bebo, hago un brindis, un cumpleaños, una cosa, pero nada más. Pero desde hace años yo sufro por ver el crecimiento del consumo de alcohol, especialmente de uno de ellos, que es la cerveza, y luego el trasplante al Fernet y a otras cosas más. Esto es mío, pero usted como médico es el que más sabe. Lancé esto por decir una campaña contra el consumo de determinadas cosas. Pero usted, por favor, ayúdenos. Sí, creo que, a ver, creo que si nosotros tuviésemos una especie de pizarrón, digamos, Ah, ambos claro. hemos sido docentes, podemos pensar que por un lado diríamos, hay elementos, yo tomaría el primer punto que usted dijo tanto y pensaba una vez que estuvimos reunidos fue en relación a 11, el tema de las víctimas. Uno se da cuenta de la existencia de la víctima al momento que sobresale a la superficie, es espectacular y luego desaparece. Como si las causas que lo provocaron han desaparecido. Entonces, si uno pusiera en este pizarrón virtual la idea de qué es una víctima es algo que tradicionalmente, de ahí viene la palabra etimológicamente, una sociedad ofrecía para calmar la ira de los dioses. Y parece ser como que si nuestras sociedades han decidido ofrendar a sus jóvenes para calmar un ritual colectivo sacrificial. ¿Y qué es lo que hacen en esto? Entonces empiezan a promover las intoxicaciones, es decir, no hay ninguna duda que el alcohol es tóxico, es decir, no hay que ser un médico, psiquiatra, químico, nada para saber que el alcohol es tóxico, no hay que ser nada de esto para, como decía en Estados Unidos, rocket scientist, un científico de la NASA, para saber que las drogas hacen mal. Estos días he escuchado gente hablando de droga buena, droga mala, si le pusieron veneno de rata, mire, poco importa. El problema sucede por varias cuestiones, sucede por cómo está estructurada la familia, cómo está estructurada la sociedad, cuáles son los mensajes que reciben los jóvenes, cuál es nuestra política de seguridad. Si nosotros no empezamos a trabajar el tema de las adicciones desde una perspectiva social,
amplia, muy amplia, cultural, de educación y demás, es imposible. Y por eso los dilemas son siempre casi cartesianos. Penalizamos, despenalizamos, legalizamos, no legalizamos. Y las dinámicas son si en realidad tendría que haber habido más seguridad, si tendría que haber... Siempre estamos en el detalle. En todos estos casos... Y discutimos por los detalles. Si había frenos o no, en el caso si Córdoba, el conductor de 11, era el culpable, o si los trenes... era el culpable el conductor y los trenes. Todo fue. Y acá pasa exactamente lo mismo y estamos condenados a ser perros que nos perseguimos la cola, ¿no? Con esto. Y a fracasar, y por eso pasa esto. ¿Usted diría que la familia de los dirigentes políticos que lo están escuchando podrían transmitir algún mensaje suyo? Como, por ejemplo, esto corre por cuenta mía. Por favor. Habría que crear un comité urgente de especialistas en varios temas para que en un tiempo prudencial aconsejaran al gobierno, al parlamento, a las provincias, una cantidad de medidas que sobrepasa al partido político gobernante y que se convierta en una política de Estado urgente. Pero mire, usted tuvo acá un economista. El tema adicciones es un tema que toca la economía, toca cómo manejar los fondos del narcotráfico, toca la seguridad, toca las áreas legales, toca las áreas médicas, toca las áreas químicas, toca varias áreas, toca las áreas humanas, a las áreas éticas. Entonces, claro que acá la Argentina tuvo hasta hace poco un comité de supuestamente notables en el tema, en el cual, por ejemplo, no había ningún médico, ningún psiquiatra. ¿Dónde funcionaba ese comité? Era un comité del gobierno, el comité de especializado en adicciones, que sacó la última normativa en adicciones, pero nadie había visto una vez en la vida un adicto. Y esto era lo que yo he tenido hasta alguna discusión al aire con un ministro que dijo que en la Argentina no había, que era una barbaridad decir que había muertos por sobredosis. Hay muertos por sobredosis mensualmente, semanalmente, quizás un toxicólogo que los ve en los hospitales nos diría. Es decir, todos los fines de semana hay algún chico que entra en estado de coma o casi, es decir, no muere por el azar y por la pericia de los médicos. Entonces, es un manejo tan irresponsable que por eso volví al origen. Yo en el fondo no sé si no habría que retomar la idea de Raskowski del filicidio, en el cual una sociedad ofrece a sus hijos en víctimas y prefiere en aras del consumo, por ejemplo, hace unos años nunca la cerveza era una bebida autóctona. Se propusieron convertirla y hoy todos nos hemos vuelto irlandeses, todos hoy festejamos San Patricio. En realidad, obviamente no hay mucho irlandés, o somos pocos los que somos de esa parte del planeta, y sin embargo, pero el fondo era crear una dependencia a la cerveza. Entonces el consumo de cerveza, que parece banal, que parece festivo, que parece menor, lleva a que yo estoy consumiendo al menos 7 gramos de alcohol por litro, y en algunos casos están ya vendiéndose cervezas de más. Es decir, estoy tomando alcohol. El alcohol es tóxico cerebral. Así que no es casual. ¿Qué hacen los chicos con este asunto? Han tomado tanto esa cultura que hacen festivales, competencias en estas fiestas, que la jerga es golpearse con la pera. Se da cuenta claramente cuál es el fin. Es caer, desmayar, golpearse con la pera. El primero o el último, según sea la competencia, que se golpea, es el que gana. Cuando una sociedad ha creado este tipo de sistemas en que termina por hacer una fiesta dionisíaca, pero no es el goce lo que pondera, sino que es la autodestrucción, creo que también estamos en eso, en un replanteo de qué es lo que le pasa a nuestra sociedad. Si lo que busca es el placer a costa de la vida, o si busca otro tipo de placer. Es decir, finalmente también es una cuestión existencial, por eso creo que estos comités también debieran tener eticistas, filósofos y gente que se planteara qué nos pasa como sociedad. La Academia Nacional de Medicina existe. Sí, claro. ¿Y con qué gente? Siempre gente muy calificada y de primera. De excelencia. Esa academia, a la cual respetamos profundamente muchos argentinos, podría dar un paso en esto, justamente convocando no solamente a médicos, sino a estos sectores que usted acaba de decir, a integrar. Porque nadie puede sospechar de que esa academia, lo que diga, va dirigido a favor o en contra de un partido político, ni de nadie, pero tiene una neutralidad intelectual, científica, de mucho valor. Yo podría agregar otras academias más, pero por lo menos la de medicina. Y repito, si en los próximos días, en las próximas semanas, no aparece una iniciativa nacional que tome esto, pasarán pocas semanas y Dios dirá
¿Cuánta gente va a caer nuevamente como consecuencia de todo esto? Bueno, pero hay un problema porque de hecho siempre hay reuniones. De hecho, en estos días hay una reunión organizada por la Organización de los Estados Americanos, creo, por la ONU o por la OMS, alguna asociación internacional sobre el tema, pero es como si siempre terminaran en el mismo lugar, en replanteando temas que, por ejemplo, sean la reducción de riesgo. ¿Qué es la reducción de riesgo? La reducción de riesgo imagina que hay un consumo responsable y un consumo que no lo es. A ver, esto llevaría a plantearse previamente si el individuo está en condiciones de poder decidir eso. Yo pienso que una reducción de riesgo puede ser posible pensarla en una sociedad pequeña y muy controlada como Holanda. Ahora es mucho más difícil hacerlo en una sociedad pauperizada económica y culturalmente como la Argentina. Es decir, bastaría tomar las estadísticas que hay al respecto para decir, bueno, antes de plantearse si una persona está en condiciones de controlar el riesgo, hay que saber si puede medir o evaluar el riesgo. Usted ha señalado justamente el país de la tierra al cual muchos queremos y apreciamos enormemente por su belleza. Pero para llegar a esto, Holanda ha tenido que atravesar 10 o 15 años de droga libre, con gente muriéndose los sábados y domingos en la calle. Yo he tenido que caminar por arriba de los cadáveres. Absolutamente. Entonces yo he conocido esa verdad. Ahora, después de todo eso, viene esto de disminuir el riesgo, que me parece que siempre es un aporte. Pero hay una cultura distinta. Y en otro contexto. Y hay una proporción en cuanto a las medidas de seguridad, las medidas sanitarias y demás. Yo trabajé un tiempo en Holanda y en realidad totalmente diferentes. Como si usted me dijese, vamos a hacer un plan en San Luis y vamos a tener todos los medios y todas las posibilidades. Y es bien diferente que yo le diga, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, ya ni siquiera toda la Argentina, donde hay fiestas de este tipo de miles de personas. Miles. Y que no hay ningún tipo de control, que hay peleas, alcoholizados, drogados, donde los chicos caen alcoholizados a la calle con accidentes. Es decir, porque a veces la gente toma solamente el tema de drogas. Las consecuencias de esos chicos, luego la accidentología vial, las peleas, las muertes en riñas, es decir, todas las cuestiones que en una de esas dirimen más la criminología o los abogados o la policía, pero que tienen que ver también con el origen de la droga. Entonces hay muchas cuestiones ligadas al costo social de la droga que no se tienen en cuenta, que se privilegia la ganancia de un grupo, los narcotraficantes, o vaya a saber quiénes, que creo que este es el problema también a plantearse, si políticamente qué tipo de apoyo tienen, versus la vida de esta gente. Ahora, ¿por qué entonces los políticos toman esto, yo diría, con tanta simpleza? Pasó una semana. ¿Usted ha escuchado que el Congreso dijera algo? ¿Usted ha escuchado algo que el Consejo Deliberante de Buenos Aires dijera algo? ¿Usted ha escuchado que el Ministro de Salud de la Nación haya tomado un canal o haya dicho unas palabras al país? Yo estoy sorprendido. No, absolutamente. ¿Qué les está pasando? Ellos también son padres. O en sus casas no tienen familias que seguramente tienen situaciones. ¿Por qué este tipo de silencio o este tipo de dejar que la cosa disminuya ante los acontecimientos de otra naturaleza? Ahora, yo creo que tiene que ver también con hasta qué quiere decir ser responsable, ¿no? Ser responsable es capacidad de dar la respuesta, ser hábil para dar una respuesta. En realidad es una sociedad que cree que se deshace de sus roles de autoridad, de poner límites, que dice los chicos es imposible controlarlos. Está bien, los chicos es imposible controlarlos, pero se puede controlar la fuerza del orden, se puede controlar la salud pública, se puede controlar cantidad de cosas. Se puede controlar que, por ejemplo, un lugar no sobrevenda o un lugar que ya ha tenido antecedentes de eso. Pero a los chicos se los puede educar desde los 6 años de otra manera. Yo digo 6 para no hablar del jardín de infantes. Pero perdón, mañana un canal, una estructura empieza a promover todos los días debates de este tipo, lo que le estoy diciendo, pero seriamente. No escuchándolo a los propios chicos también. Pero por supuesto, todos, a eso voy, todos, hasta el que está en contra, porque el tema, pero se generan debates fragmentados en los cuales finalmente la autoridad pierde interés, es decir, esos debates de milisegundos prácticamente terminan por confirmar que, y bueno, yo de esta sociedad quiero partir. ¿Qué es el origen del adicto? El adicto quiere escaparse, es un buscador de sensaciones fuertes, se dice, y busca, por eso se llamaban estupefacientes, busca salirse, estupidiarse, salirse de esa sociedad que le genera un vacío. Pero 13, 14 años, doctor, no son los de 16, ahí los que fueron a Costa Salguero, sin duda, bueno, las edades pueden ser arriba de los 18, 19, había también gente menor, pero en general llegaba hasta los 30, 35 años. Pero
12, 13, 14 años, el tema del alcohol, el tema de esta evasión, está no en los barrios pobres. Esto está en la sociedad inserto. No, en los lugares donde se practica deporte, bueno, sabemos. Creo que entonces estamos hablando de lo mismo. No vamos a mencionar los clubes o los lugares, pero hay fiestas ligadas a deporte, por ejemplo en la zona norte, donde se organizaban fiestas abiertas y que el fenómeno de la jarra loca, que era la jarra loca, era un lugar, en una jarra donde se tiraba lo que fuera. Y lo que fuera es lo que fuera. Es decir, el otro día también hubo una jarra donde tiraban. Entonces alguien dice, no, pero tomaron las pastillas. No hay ningún control farmacológico. Pueden tirar 10, 20 o 100 pastillas que se disuelven en alcohol y en estimulantes. La verdad es un milagro que no hayan muerto 100. El punto de que ya hayan muerto solamente 5 tiene que ver también con la fortaleza ligada a esa juventud. Porque no estamos midiendo el costo social otra vez de el deterioro que queda en la mente de estos chicos. Hoy cada vez más yo veo jóvenes con deterioro cognitivo, y con dificultades de memoria, de concentración. Usted trata, a ver, ¿cómo es esa dificultad? Bueno, ustedes verán acá posiblemente en la universidad, bajo rendimiento académico, dificultades de concentración, dificultades de mantener atención en un momento, dificultades para seguir un discurso o expresar un discurso. Entonces hoy cada vez un docente tiene más la dificultad de cierto tipo de jóvenes que pueda concentrar o sintetizar una idea a una edad joven. Y si uno se alarga un poquito más en esta adolescencia tan prolongada que llega a los 30 años, ve que ya son adultos jóvenes, pero son adultos y que no tienen capacidades, han perdido capacidades sin tener una demencia, sí tienen una disminución significativa de niveles cognitivos, que son atención, memoria y concentración. Eso se evidencia día por día en las aulas. Eso se evidencia y en la clínica ya, es decir, cada vez son más las consultas de padres que traen a su hijo porque no puede estudiar, no quiere estudiar y cuando uno habla con ellos es que me voy. ¿Y por qué me voy? Y porque no puedo estar ahí. Se empiezan tomando otros estimulantes para estar y esto es la cadena. Y no le cuento cuando hay que dar exámenes, ¿no? Bueno. Esto siempre pasó. Esto pasó siempre. Nosotros fuimos estudiantes, yo no tomaba, pero mis amigos eran. Y yo no me enojaba con ellos. Ellos buscaban la manera de sobrepasar el obstáculo que era el examen. Claro, pero hoy multiplique eso por 100, cuando de base tiene una población que consume ese tipo de derivados de la anfetamina, la pemolina y demás de esa época eran de anfetaminas. Hoy todas estas sustancias son derivados sintéticos, por eso se llama de drogas de síntesis, potenciados al extremo, en el cual esas anfetaminas promovían un neurotransmisor que se llama dopamina 2 veces, 3 veces. Estos lo potencian 10 a 20 veces. Con lo cual, si usted está constantemente haciendo eso, luego el resto es imposible. Es como si yo le dijese, mire, su auto llega a 150, usted siempre lo tiene a 180, no sé cómo lo logra. Bueno, evidentemente va a durar poco. ¿Qué le diría a los abuelos, a los padres, para aquellos que sufren mucho, que no saben a veces cómo comunicarse, que no pueden medir la capacidad de reacción de sus hijos o nietos? ¿Cómo los alentaría usted en el trato? Primer tema es que hoy los padres lamentablemente no tienen acceso comunicacional a sus hijos. Entonces el primer punto es restablecer un vínculo. Muchos padres al no saber qué hacer se los tratan de sacar de encima. Yo les diría a los padres que están con un hijo en situación de riesgo que por favor no lo echen de su casa. Hoy es muy habitual que un padre aburrido lo eche o violentamente o le diga, mira, te alquilo un departamento y te vas a vivir solo. Primer consejo. No perder contacto con ese. El que quiera, pero no perder contacto y no sacarlo de la casa. No, porque en realidad, aunque justamente aparecía en la vieja usanza del castigo, porque ese castigo iba a generar una respuesta, en realidad lo marginaliza más, lo acerca más al consumidor, lo acerca más a pares que están en la misma situación de marginalidad y uno ahí tiene aún menos contacto. Yo vivo recibiendo consultas, por ejemplo, por vía internet, de gente que me dice, no sé qué hacer con mi hijo, ya tiene 25 o 30 años, es un adulto, trabaja, es profesional en algunos casos, no me hace caso, pero está días encerrado en su casa consumiendo. Bueno, esto empezó en una etapa previa, entonces la gente que todavía tiene la aventura de tener a sus hijos en su casa, aun cuando tenga una serie de problemas, trate de restablecer el diálogo y trate de empezar a entrar sin juzgarlos, sin intentar ser moralistas, en el sentido de sin tratar de criticarlos, restablecer un contacto que le permita elaborar una vida terapéutica. Usted ya va diciendo de cómo hay que hilvanar una conversación. Claro. Hay una permanente recurrencia a yo fui, yo hice.
el padre, el abuelo, Eso no sirve. A ver, esto es algo muy, muy importante, por favor. Eso no sirve para nada, ¿por qué? Porque es otra época, pero no abstractamente, es realmente otra época. Es una época en que los valores no existen iguales, en que lo que ellos ven en la calle, en la sociedad, no es absolutamente para nada igual, en que lo que consiguen no es igual. Es decir, tienen cierto éxito si entran en esa marginalidad. ¿Cuál es el éxito, por ejemplo? Pueden entrar ellos mismos en la cadena de la felicidad, porque no entran al mundo delictivo, entran al mundo de la fiesta. Por eso se llaman drogas a veces de recreación. Fíjese lo espantoso de esto, que el fin parecería ser que es una droga linda, nada más que a veces hace mal, pero el fin es lindo. Drogas recreativas, debiera no olvidarse que pensar que están tomando veneno y han creído que es esto. Entonces, si los padres le dicen, mira, yo en mi época tomaba alcohol pero no tomaba esto, o en mi época sí salíamos con chicas o lo que sea, no sirve en absoluto, porque el chico se da cuenta que no tiene diálogo con esa persona, que no entiende de qué se trata. Las madres son las que sufren, no digo que más que los padres, pero las madres están más desesperadas que los hombres. Si yo le digo, perdóneme la interrupción, ¿qué tal la Pepa usted qué entendió? ¿Qué entendió de lo que yo acabo de decir? Nada, ¿no? Nada. Bueno, yo tuve que escucharlo 4 veces. Keta, rola, pepa es la forma de transmisión de ketamina, rola son las anfetaminas y pepa es el ácido lisérgico. El vendedor con esa velocidad sabe qué le va a vender y le vende todo junto. Cuando a mí me lo comenta uno de estos chicos, le digo, perdón, ¿me lo puedes repetir varias veces más? Entonces yo ahora lo puedo decir rápido. Es decir, esa dificultad que hemos tenido en el diálogo, fíjese que es la dificultad que tenemos todos para entendernos. Hablan hasta diferente, con una jerga diferente, y por ejemplo, la primera droga de esa cuestión es un poderosísimo anestésico que mata. En esa anestesia puede matar. Ahora, ¿cómo iniciar o llevar las conversaciones? No solo de este tema, ¿cómo conversar y qué con los hijos o con los nietos? Este es el asunto. Si yo logro unos minutos de conversación sobre algunos temas, puedo poco a poco acercarme más. Lo difícil está que cuando los adultos comienzan a hablar de cualquier tema, se levantan y se van. Bueno, esto pasa en las mesas de millones y millones de familias. El tema hoy estamos teniendo que esa mesa ya no existe. Así es. Ese es el gran problema. Entonces hay que recrear esa mesa en algún punto. De hecho, estábamos diciendo, crear un comité sería empezar que los adultos demostramos, primero los adultos que nos podemos reunir. El gran problema es que los adultos nos juntamos para pelear. Cuando ustedes tienen programas en que juntan adultos para pelearse, ¿por qué si yo tuviese 20 años no me voy a poner a pelear con el otro? Si al final los jóvenes nos están demostrando que ellos sí se pueden reunir, ¿se entiende a dónde voy? Se reúnen, y tienen la previa, la no previa y la posterior. Ellos sí se reúnen y nos dicen a los adultos, miren, ustedes viven peleándose, está bien, nosotros nos drogaremos, pero eso nos permite estar juntos. Eso es exactamente lo que me decía el hijo de un camarista muy importante. Me dice, bueno, Enrique, pero nosotros tenemos otro tipo de contacto que ustedes no tienen. Entonces hay que empezar a entender que ellos son la contracultura de una sociedad que ha fracasado en algún punto y supuestamente en su mente la están mejorando. Entonces yo diría, el mundo adulto debiera recrear sus nexos en que el otro no es el enemigo y de esa manera también dirigirse al joven, en que intenta entender su propio fracaso para acercarse a él. Es decir, ahora, si el adulto le trata de decir, no, mira esto, dogmáticamente, y en el hecho le está demostrando que su propia vida ha fracasado, no en lo individual, sino en lo colectivo, ¿no? Me refiero en ese punto. Si los adultos vivimos en el conflicto, claramente el mensaje no pasa. Yo creo que es mucho más difícil resolver el problema del conflicto de los adultos que el camino del diálogo con los hijos. Absolutamente. Ahora, los hijos pueden aplicar lo del conflicto para decir, resolver otros conflictos y después seguir hablando conmigo. Esto de la mesa es vital, es vital. Poder charlar no tanto de los temas que queremos nosotros, que tenemos siempre una tendencia a hablar de lo que queremos, sino de ver cómo conseguimos hablar con ellos de los temas que ellos quieren. A ver, hablamos del deporte. El deporte puede ser un tema de conversación. Los chimentos de los artistas puede ser un tema de conversación. Estoy tirando así cosas al aire. Pero son las cosas que acercan. Son las cosas que realmente en las mesas a veces se dicen. Lo de los chimentos artísticos, sociales, etc. En cuanto entra la política, otra cosa, ahí ya empieza un poco, no es tema mío, me voy, y no hablemos de otros temas que son todavía más complicados, ¿no?
Yo creo que la base del diálogo es entender previamente para ser entendido. Si yo primero trato de yo ser entendido, sin entender antes no lo puedo tener. Y con estos chicos pasa eso. Primero hay que entender de qué se trata. Si uno no trata de entenderlo, si no hace el esfuerzo empático profundísimo de entenderlo, y eso significa querer a alguien, no va a ser uno mismo entendido. Yo consigo algunas veces que me presten atención cuando digo, ¿a vos cómo te fue esta semana? ¿A vos cómo te fue esta semana? ¿Tuviste los exámenes? ¿Tuviste que estudiar? ¿Qué hiciste? Y el protagonista es él, adelante de varios, contando cómo le fue en su semana. Obviamente. Y ya lo voy integrando. Lo descubrí no hace mucho tiempo. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a usted, realmente muy valioso. Esto es lo que queremos hablar con la gente. Muy amable. Hemos cumplido con lo que tantos deseamos, que ustedes se informen por personas que viven cada día en la especialidad y conocen cómo aconsejarlos. Muchas gracias.